Sillas. Pues vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta linda mañana, Señor. Qué hermoso es estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor. Deleitándonos y tomando este refrigerio espiritual, Señor. Bendice, Señor, a esta linda audiencia, esta linda congregación, Señor, y gracias por tu presencia, Señor. También para quienes no pudieron estar hoy, Señor, y nos ven desde casita, Señor. Te pedimos una gran bendición para ellos también allá, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos una vez más, bienvenidos los de casa. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En el libro de Josué. Este año, recapitulando nuestra visión, porque debemos de alguna forma volver a echar mano de los objetivos que tenemos como congregación, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Y una de las cosas que son importantes, inherentes al desarrollo espiritual, individual, pero especialmente colectivo, o ambos, es nuestra necesidad de identificarnos con Dios a través de su palabra. ¿Sabes que Dios se ha reservado el revelarse a nosotros únicamente a través de su palabra, a través de su espíritu? Si todo lo que conocemos de Dios ha provenido de su palabra, tal vez de manera cultural, México es un país sumamente religioso, pero dice Pablo, refiriéndose a los judíos, son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. Sí guardamos algunas costumbres y hacemos fiestas tradicionalmente, pero ¿qué es lo que a Dios le agrada? Sabes que lo identificas a través de su palabra y esta te ayuda definitivamente a crecer. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a proponer este año? Identificarnos más en la palabra. De hecho, teniendo nosotros este discipulado constante buscando de alguna forma crecer, una de las cosas que me han encantado es las caras que ponen cuando vamos a hacer examen. Hay examen, entonces pues ya sabes, las expresiones de ¡ay, examen, no, por favor! ¿Cómo me encantaría que pudiéramos poner exámenes de lo que vemos en la palabra los domingos? Claro que no lo hacemos, ¿no? Pero es una necesidad que tenemos todos de volver a rumear, como, perdón la expresión, ¿no? Como las vaquitas, ¿no? Que tienen, se dice por ahí que tienen dos estómagos, ¿no? Y comen primero y lo depositan en un recipiente, en un lugar, para que al rato eso que tragaron, literalmente lo tragaron, lo vuelvan a sacar, al menos para poder mascarlo y ahora sí enviarlo al otro depósito para que sea nutritivo. Nosotros debemos buscar que esta porción que tenemos de la palabra de Dios podamos atesorarla, valorarla, y no solamente en el hecho de poner atención, sino también en el volver a insistir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a través de esto? Acompáñame, por favor, en el primer capítulo de Josué, a partir del verso 1. ¿Lo tienen? Josué, capítulo 1, verso 1. Y dentro de estos tópicos que hablan de mi crecimiento, de mi madurez en Cristo, está precisamente el saber qué es lo que Dios tiene que decirme. Dice el verso 1: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto
y el Líbano hasta el gran Éufrates, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será suyo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo lidiamos con los problemas de esta vida? ¿Cómo lidiamos con las necesidades que todo el tiempo, todos los días tenemos que afrontar? Tal vez echas mano de tu capacidad. Yo no sé cuál sea tu competencia, qué hayas estudiado, cuál sea tu desarrollo académico, cuáles sean tus talentos. Pero nosotros generalmente, antes de conocer a Cristo, no teníamos hacia dónde hacernos más que depender de nosotros mismos y de la esperanza de que pudiésemos salir adelante con nuestras fuerzas. Josué está frente a una gran necesidad, frente a una circunstancia de vida que lo está desafiando completamente. A veces cuando nos toca lidiar con circunstancias difíciles, lamentamos el momento, pero todas las cosas difíciles que afrontamos no vienen solas, todas tienen una consecuencia. Depende de cómo tú decidas vivir esa circunstancia, porque una circunstancia difícil te puede ayudar a madurar o te puede destruir. ¿Se acordarán ustedes de Rafiki, el mono que le pegó en la cabeza al león Mufasa? Pócatela, le dio con su bastón. Ajá. Y le vuelve a tirar el bastonazo. ¿Y qué hace Mufasa? Se agacha. De burro se hubiera quedado. ¿Qué hubieses tú hecho? A lo mejor yo me hubiera vuelto a quedar ahí para que me diera otro bastonazo. Y a lo mejor volvería a intentarlo y a mí me volvería a dar otro bastonazo. Ya me dolería mucho, pero te puedo asegurar que un cuarto bastonazo no me da. Tal vez eso sucede cuando nosotros estamos frente a alguna circunstancia. Bueno, Josué ya estaba solo, sin su mentor, sin Moisés, y le tocaba ahora introducir a este pueblo rebelde a la tierra que Dios ya le había prometido. Como ustedes se acordarán, la primera generación que salió de Egipto para Canaán no entraron a la tierra de Canaán porque fueron juzgados, fueron enjuiciados por Dios. ¿Cuál fue la razón de que ellos murieron en el desierto? Fue su negligencia, fue su falta de fe. Y sabes que en la Biblia el temor está descrito como un pecado, tanto que Dios no permitió que esta generación pues heredara sus promesas. Incluso en el capítulo 10, el capítulo 4 de Hebreos, podemos ver que la principal amonestación, de hecho, de toda la carta, fue precisamente hablar de la falta de fe, de la falta de creerle a Dios. Ahora, fíjate que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jamás vas a tener fe si tú no te enteras de lo que Dios está diciendo en su palabra. La cuestión es esta. Hace 8 días veíamos que el diablo tenía un propósito, hablando precisamente de la semilla que cayó en el camino. ¿Cuál era? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué hacía con el diablo? ¿Qué hace con esa semilla que no pudo desarrollar una raíz y entrar en la tierra y que se quedó a la orilla del camino? ¿Qué pasa con esa semilla? No, las aves del cielo
se la tragan. ¿Y quién les dijimos que estaban, o a quién representan esas aves? Al enemigo, al diablo. Dijimos que esa semilla o esa palabra que es la semilla, te la quita, no intenta quitártela, te la quita. De modo que tiene un propósito. ¿Cuál es? Que no creas y te salves. Qué importante entonces es tener presente, híjole, yo recibí hoy 18, estamos a 18, ¿no, verdad? A 15, gracias, de febrero. Este mensaje, el detalle es, ¿lo cuidaré para que no me lo quite el diablo? ¿O lo dejaré descuidado y que el diablo se lo lleve y ya no lo recuerde? Ya no desarrolle mi fe. Dice aquí el libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo quiero que notes la manera o el tiempo en el que está descrito este verbo, y a mí me encantan los tiempos en la Biblia porque Dios siempre habla de un presente, un presente ya hecho, realizado, aun cuando este todavía no se consume. Ellos no habían entrado a poseer la tierra, pero Dios le está diciendo: yo les doy a los hijos de Israel. Tú sabes que tenemos una salvación ya ganada por Cristo. Debes enterarte de esto. Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 encontramos esta promesa. En el verso 3, Efesios 1:3, se los leo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y el verso 4 dice: según nos que escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Él ya te ha escogido. Él ya te ha heredado una vida eterna. Regresando a Josué capítulo 1, entonces la promesa que hace Dios a Josué es: entren a esta tierra, tú y todo este pueblo, es a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero nota que dice el verso 3, dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Es interesante, vuelvo a ver otra vez un tiempo en el que Dios está hablándole a Josué ya de haber entregado, pero todavía ellos ni siquiera habían cruzado el Jordán. Me encantan las palabras de los tiempos en la Biblia. Romanos capítulo 4, verso 17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. De modo que Él ya puede ver la victoria que este pueblo de Israel ha tenido. Ahora, me encanta que dice de sí mismo: yo se las he dado, yo se las he entregado. Y eso me hace sentir aliviado, porque no es responsabilidad del pastor. Y podría haberlo sentido también Josué, diciendo: bueno, qué bueno, porque no es responsabilidad mía, entonces entregarles a este pueblo la tierra, porque en principio no es mía, ¿no? La salvación no es mía, no es del pastor, es de Dios, y la ganó a través de Cristo. De modo que esta manera de prometer, yo les he entregado, se escucha bastante bien. Pero vuelvo a decirles, amigos queridos, hay un pequeño problema aquí. Resulta que en el capítulo 14 del libro de Números, si ustedes me quieren acompañar, es Números capítulo 14. Números, acuérdense, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. En el capítulo 14.
Disculpen ustedes, es Números 13, Números capítulo 13. Resulta que Moisés envía a 12 espías a Canaán para que checaran a ver si la tierra era buena, como lo había prometido Dios. Y esto encontraron, estos 12. Y dieron el informe, verso 25, disculpen, 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la tierra, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, más el pueblo. O sea, todo estaba bien, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek, que habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él, los otros 10, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínate, entonces ellos ya estaban, al igual que el Señor, viendo las cosas que no son como si fuesen, ellos también ya estaban creando un escenario de pérdida, de derrota, antes de inclusive o iniciar, antes de empezar, antes de cruzar el Jordán, ya se sentían derrotados. Pero la respuesta de Dios es completamente diferente. Dios llama a la victoria a pesar de que ellos mismos ni siquiera hayan entrado a Canaán. Regresando a Josué, entonces Dios le dice a Josué: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Hasta aquí, digamos que esa era la promesa de Dios. Es el llamamiento. Claro, jamás se dijo que no habría habitantes en Canaán. Nunca dije que no habría gigantes. Nunca dije que no tuviesen que ponerse el overol, los guantes y entrar a los catorrazos. Pero eso no significa que Dios no estuviese con ellos. Dice Jesús en Juan capítulo 16, verso 33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Ahora, ¿puedes tú decir esto? Para que en mí tengan paz. ¿En quién está puesta tu paz? Pregunto esta mañana. ¿En quién? En Dios. Ahora, ¿estás seguro de que es en Dios en quien está puesta tu confianza, tu paz? Porque entonces, cuando se trate de lidiar con pruebas difíciles, tú no vas a perderla, porque la Biblia dice que Dios permanece para siempre. Es para siempre y Él no cambia. Que está hablando a Josué, ¿qué será? Como en el 1450 antes de Cristo, es decir, hace mucho tiempo, es el mismo que esta mañana está entre nosotros. Es el mismo que te vuelve a decir en su palabra: yo estaré contigo. Dice Jesús, otra vez lo cito: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Yo veo gigantes todos los días. Tú, tal vez enfermedades, tristezas, agobios, situaciones globales, mundiales, malas noticias constantes, pero
¿Cómo lo enfrentas tú? Si el Señor ya te ha dicho, en mí ten paz. En el mundo, dice el verso 33 otra vez, tendrán aflicción, habrá gigantes, habrá amorreos, habrá fereceos, etcétera, pero yo he vencido al mundo. Y ahí otra vez encuentro que Jesús está hablando de una victoria antes de ir a la cruz. Cuando escribió esto, cuando dijo esto a los discípulos, faltaban unas horas para que lo entregasen, para que se fuese custodiado por sus opresores. De modo que él ya estaba hablando de una victoria antes de que inclusive resucitara. ¿Cómo describes tú entonces el desafío que Dios te da? Sigamos en Josué capítulo 1. A partir del verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Seguro, en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Pero si tú checas el contexto del libro de Josué, claro que le hicieron frente. Inclusive por ahí se describe una derrota. Sí, con una ciudad tan pequeña como lo era Jai, así se llamaba la ciudad, o Ai. A diferencia de un Jericó amurallada, estos de Jai les dieron una tunda a los de Israel por vivir en pecado, etcétera. Pero de ahí en fuera fueron victoria tras victoria tras victoria. Claro está, sí le hicieron frente. Aquí lo que Dios no está diciendo es, no, es que nadie se te ponga enfrente, no haya problemas que tú tengas que derribar. El detalle es que cuando dice nadie te podrá hacer frente, significa que nadie podrá contra ti. Y la Biblia lo promete. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede decir lo que dice Filipenses 4, verso 13? Por favor, otra vez. Eso es de párvulos, ¿no? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Esa es la promesa, es la misma promesa. Si te das cuenta, es un paralelo, Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Yo te voy a pedir que subrayes este párrafo. No te dejaré. No te dejaré, ni te desampararé. Fíjate que esta misma promesa se la hizo Dios a Moisés. Pero si buscamos en el libro de Hebreos capítulo 13, también encontramos esta misma promesa diciendo Dios: no te dejaré, ni te desampararé. Si Dios lo ha dicho constantemente, es porque Él es serio en esto. Ahora, pregunta, ¿has sentido? Y quiero que no me levantes la mano, pero en tu corazón respondas con toda franqueza. ¿Has sentido que estás solo? ¿Te has sentido fracasado? ¿Te has sentido derrotado? ¿Has tenido miedo? ¿Has tenido dudas? ¿Has sentido que hay un futuro incierto? ¿Temes a las malas noticias? Etcétera. Contesta a tu corazón. Ahora, quiero por favor que de lo que tú mismo te respondas en tu corazón, lo pongas de frente a esta promesa que no te hago yo, sino Dios, diciendo: no te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué significa entonces esto? Que mientras estemos cruzando esta brecha, esta milla, esta jornada de vida que tenemos, Dios ha prometido que te va a ayudar, que te va a amparar, que no te va a dejar. Esa es la promesa de Él. ¿Cuáles entonces serían las claves para vencerlo? Uno, creerlo. Es que a veces yo no lo creo. Mis ojos y mis alrededor está todo derrumbado y no lo puedo ver. Yo no lo creo. De repente he perdido la fe, porque cuando yo oro y recibo más dosis de malas noticias, ¿no? Entonces cuando viene esa vocecita enemiga que tienes que reconocer, que dice: ¿dónde está tu Dios? No,
que Él iba a estar contigo. Y cuando resulta eso y le crees, ya perdiste la confianza. Ya te fuiste por las tortas. El verso 6 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Ahora, entonces yo voy a armar esto que estamos estudiando. Por favor, hagan un mapa conmigo. Primero, Dios me ha dicho, yo te he entregado. Segundo, yo estaré contigo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi tarea? Esforzarme en eso. Si ya lo ha hecho Dios, yo tengo que esforzarme entonces en lo que me toca a mí, poner manos a la obra. Volviendo a citar el libro de Josué, resulta que en el capítulo 5, ahí mismo en el libro de Josué, está Josué orando precisamente, pidiendo dirección para la estrategia. ¿Cómo le va a hacer para poder meter este pueblo? Es un pueblo enorme. Y lo primero que vamos a hacer es cruzar el Jordán. Tener que cruzarlo, no sé cómo lo vamos a cruzar. Bueno, ya lo cruzamos, bien dicho, era en seco, ya vio el poder de Dios, ahora está a punto de llegar a Jericó y ve una ciudad amurallada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para poder meter a este pueblo tan grande? Entonces dice el verso 13, 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muchos comentaristas no han coincidido en cuanto a por qué el rito de quitar las sandalias de sus pies. Lo mismo le pidió Dios a Moisés. Pero algo que sí podemos decir es claramente que había algo figurativamente hablando, que separaba a Josué, en este caso, de tocar la gloria de Dios. Tal vez tú y yo necesitamos quitarnos aquello que está estorbando entre nosotros y Dios. Pero a partir de ese momento, todo lo que tú puedes ver en la conquista de Canaán fueron victorias tras victorias y tras victorias. De modo que entonces quien entregó la estrategia para poder conquistar esa tierra con moradores tan poderosos y gigantes fue Dios. No tuvo nada que ver Josué. De modo que ahí es donde yo digo, tenemos que esforzarnos. Ya Él lo hizo, la estrategia de poder llegar a la salvación. Ya le tocó a Cristo, abrió un camino perfecto para llegar a Dios. ¿Cuál es la clave entonces para poder hacerlo? Yo estoy aquí meditando en este capítulo 1 de Josué porque yo necesito saber cómo poder vencer en la vida, cómo poder ser un buen pastor, cómo poder ser un buen hijo. Entonces, déjame decirte que cuando ves tus circunstancias, las circunstancias que permean en tu casa, ¿cómo está tu casa? Tu trabajo, ¿te cuesta trabajo? Valga la redundancia, tu trabajo. Llegas con un deseo de no llegar a tu trabajo, tienes tantos problemas en él, dices, híjole, o el presupuesto es demasiado alto, o el ambiente laboral es tan desagradable. A veces te sales de tu casa porque dices, ya no aguanto estar en casa. Son puros problemas, puros problemas. En la escuela, híjole, voy a ver ese cuate que siempre me anda buleando. Tengo broncas, relaciones con mis vecinos malas, el país en una situación terrible, economía, no tengo trabajo, no me alcanza el dinero, etcétera. ¿Dónde quieres ver a Dios? Quiero que tú te preguntes entonces,
si de verdad estás confiando en Él, si es Dios el centro de tu corazón, de tu vida. Cuando ves todas estas cosas, entonces vuelve a la palabra, ahí. Y el Señor te dice, no te dejaré, ni te desampararé. El problema es este, y les voy a decir qué es, que este libro lo tenemos cerrado toda la semana y solamente en domingo lo abrimos. Esto no funciona así. Tampoco funciona el que leamos nos propongamos en leer la Biblia en un año, ¿no? Pues no se trata de competencias, saber quién ya leyó la Biblia en un año o ya la leyó completa. Se trata de meditar en él. Dice más adelante, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ¿por qué tiene que ser muy valiente? El primer son 3 puntos importantes. Número 1, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces requiere ser valiente, porque cuando te encuentras con algo que tiene que ver con la Biblia y la voluntad de Dios, eso es difícil. Por ejemplo, el perdón. Qué difícil es perdonar. Por ejemplo, olvidar una ofensa. En el capítulo 3 de Primera de Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Porque el amor del mundo se constituye en enemistad contra Dios. Entonces los placeres, qué difícil es eludir aquello que me atrae y que sabes que a Dios no le agrada. Bueno, entonces se requiere definitivamente esforzarse y ser muy valiente, porque ya una vez que abres el libro, es como cuando abres el libro y de repente ¡fum!, una luz intensa sale de él. Y esa luz te habla de verdades ocultas, te habla de una confrontación a lo que tú eres. Es como un espejo, ¿no? Crees que no estás gordito, ¿no? Dices, te ves en el espejo y sumes la panza lo más que puedes y puedes caminar así si quieres todo. ¿Cuánto aguantarás con el estómago así, ¿no? Contraído? Pues no. Entonces te ves en el espejo y tú mismo te dices, la verdad es que no estoy tan mal. La verdad es que no estoy tan gordito como creo. Pero te volteas, ya no lo ves, el espejo. Ay, suelta otra vez. Y ya está la evidencia de que necesitas unas abdominales, pero urgentemente, ¿no? Deja de los abdominales, dejar de comer pan. Qué difícil es dejar de comer pan. Y más cuando hace frío. El espejo te puede decir la verdad. Depende de cómo tú lo quieras. Pero la Biblia es precisamente como un espejo. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 que nosotros estamos ahorita como con un espejo, frente a un espejo. No hemos realmente experimentado el ver verdaderamente la obra perfecta de Dios. Eso nos tocará descubrirlo cuando veamos cara a cara a Él. Solamente es un reflejo. Ahora, la Biblia te dice quién eres. Si tú no abres la Biblia, si tú no descubres estas promesas, ¿cómo puedes tú lograr que en tu casa se transforme completamente y milagros puedan haber? ¿Cómo puedes tú crecer en la fe si no te identificas con la Biblia? El Señor te dice, para leer la Biblia tienes que esforzarte y ser valiente. Jesús dice en Mateo capítulo 11, verso 12, que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Tú sabes eso? Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Que hay muchos obstáculos para poder vivir en el reino de Dios. Tentaciones, enojos, circunstancias, tristezas, miedos, no lo sé, dudas, y no posees. Se requiere ser muy valiente para poder poseer el reino de Dios. ¿Que no esto no es gracia? Claro que lo es. El detalle es que no hemos aprendido a vivir en la gracia. Tenemos que comenzar a esforzarnos y a ser valientes. Cuando abres este libro de verdades ocultas, comienzas a adentrarte a otro universo, a un universo espiritual, sobrenatural, donde estás frente al gigante Goliat, insignificante si quieres, joven, inexperto en la guerra, y solamente tienes unas cuantas piedras y una honda, que era como una resortera larga, ¿verdad? Y esto es tu herramienta. Con aquel que tiene lanza, espada, esta enorme experiencia para pelear, pero tú no tienes miedo. O si lo tienes, que es natural,
pero te le vas a enfrentar. Sabes que la valentía no es la ausencia del temor. La valentía es el deseo de enfrentar el temor. Entonces, el Señor dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. Los que están estudiando la Biblia recordarán 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que tú y yo, el hombre de Dios, sea ¿qué? ¿Qué dice? Exactamente. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces entendemos la necesidad que tenemos de meternos y clavarnos en la Biblia, ¿no? Punto número 2, ya vimos el 1. Valientes para leer, para cuidar de hacer lo que aprendemos en la Biblia. 2, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Uf, qué importante. Entonces a esto me habla de obediencia. Jesús dice, Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero el verso 20, el verso 21 me encanta, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres que que Jesucristo se manifieste en ti? Eso lo traduzco, lo entiendo yo como bendiciones. Eso lo llamo yo victoria. ¿Quieres eso? Entonces guarda sus mandamientos. Es la única manera de agradarle. Punto número 3. Ahora sí viene el resultado de ser valiente para guardar la palabra, para no apartarme de ella. El punto 3 dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, eso de prosperar no se circunscribe únicamente a la parte económica, ¿no? No todo el mundo quisiéramos que se refiriese a eso. Cito otra vez las necesidades constantes que tenemos. Problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en el negocio, problemas con los vecinos, problemas con la escuela, problemas con el gobierno, problemas en el mundo. Pero el Señor te ha prometido prosperarte. Ahora, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la promesa? O el deseo, el propósito de Dios. El propósito del Señor es que tú crezcas en Él, que tú prosperes en Él. La Biblia dice en el 1 de Juan capítulo 5 verso 14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ¿qué? Nos oye. Y el verso 15 me encanta, y si nos oye en cualquier cosa que pidamos, tenemos las cosas que hayamos pedido. Pero estas tienen que estar dentro del marco de su voluntad. Ahí es donde está la prosperidad. Y preguntarás, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Porque esa ha sido la constante, ¿no? Yo quiero definitivamente hacer la voluntad de Dios. Tal vez como por algún interés personal, ¿no? Material. Déjame decirte una cosa. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo puedo yo ser próspero en mi relación matrimonial? ¿Cómo puedo yo ser próspero en mis estudios? ¿Cómo puedo yo ser próspero en mi economía? ¿Cómo puedo yo ser próspero entre los vecinos?
etcétera. ¿Cuántos problemas hay? La Biblia te promete sabiduría e inteligencia espiritual. Y el lugar para encontrarlo es la Biblia. Este es el libro. El libro de los misterios revelados. La voluntad de Dios. Finalmente, ahí mismo en Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta es la clave. Esta es la clave. Meditar en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando comienzas, digamos que esta es la dinámica, ¿no? Me voy a proponer a leer mi Biblia esta vez. Y comienzas a ser seducido por algunos villanos y escuchas las vocecitas para distraer tu atención, ¿no? ¿Te acuerdas de Juan Antonio? Y dice ella: ay, sí, tan guapo él. Voy a hablarle por teléfono para platicar con él. No. Y vuelve la vocecita: él te amaba, tú lo amabas, se querían, ¿no? Sí, éramos novios y ya cuando te das cuenta ya cerraste el libro. Sí, pero él era muy rebelde en la escuela. No hacía las tareas, no obedecía a sus maestros, contestaba muy feo a sus papás. Yo mismo ya me estaba haciendo como él y yo no soy así. No le voy a hablar, voy a seguir leyendo la Biblia. Y otra vez, no puede ser. Y se propone el enemigo otra vez a atacarte y a distraerte. Y comienza a decirte: ¿ya viste? No has revisado tu cuenta de Facebook. ¿Quién sabe cuántos mensajes tienes ahí, ¿no? ¡Ting! 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 Y suena. Y ya cuando, ay, sí es cierto, ¿quién habrá sido? Y checas el celular y jijiji, voy a escribir algo aquí. Y ya cuando sabes que esto te puede distraer una hora, ¿no? Una hora estás ahí. No. Esta vez sí no. Voy a volver a abrir mi Biblia. Y vuelves, es una lucha, ¿no? Y otra vez viene el enemigo y quiere distraerte. No puede ser. Y vuelve así con una voz tierna: ¿ya checaste que tienes mucha orzuela en la punta de tus cabellotes? ¡Ay, no puede ser! Tiene mucho que no voy al salón de belleza. En este mismo momento me voy. Y págatelas, ya ganó. Y cerraste el libro. Dime si no esto es constante. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Dice: meditarás en él de día y de noche. ¿Cuál es la clave entonces para prosperar? ¿Cuál es la clave para poder tener el resultado deseado? Meditar en ella de día y de noche. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No antes, óyelo bien, no antes, sino hasta entonces, después de esta tarea. Dice: harás prosperar tu camino y no algunas cosas, sino todo te saldrá bien. Ahora, híjole, ¿crees que yo me estoy comprometiendo? ¿Crees que yo tengo la responsabilidad de eso? No, el que escribió el libro fue Dios, yo no. Sí te puedo decir una cosa: si tú le crees a Él, esto sucede. Ahora, vuelvo a repetirte, prosperar no está circunscrito a algo material, es espiritual. Pero de lo espiritual viene lo material. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero entonces tenemos que creer en lo espiritual, vivir en lo espiritual. Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo material, lo básico, viene por añadidura. Entonces, lo espiritual engendra lo material. Si tú creces en lo espiritual, si tú decides vivir en lo espiritual, ahí está la clave. La tarea es esta: leer. Sé que por cultura a los mexicanos no se nos da a leer, pero tenemos que comenzar a esforzarnos. Jóvenes, tenemos que comenzar a esforzarnos a leer la Biblia. Y esto es una promesa. Imagínate este árbol que tienen ahí de mangos. Cuando llega la temporada de mangos, pues está retacado de mangos. A veces no sabe Jorge qué hacer con tanto mango.
Los encontramos ya inclusive hasta tirados porque no nos da tiempo cosecharlos, son demasiados. La Biblia dice que nosotros, cuando tenemos esta tarea de meditar en la Biblia, día y de noche, nos hacemos como un árbol frondoso. Y ahí voy a terminar esta mañana. Salmo número 1, que es un salmo que ya deberías aprenderte de memoria. Cuando estás orando, cuando estás meditando en Dios, esta promesa se me viene constantemente a la cabeza. Y me recuerda entonces que hoy no he leído mi Biblia. Me recuerda que los problemas y mis tareas cotidianas me han impedido claramente leer mi Biblia. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué dice? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita otra vez de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si Dios lo dice otra vez, quiere decir que es en serio. ¿Por qué no le tomamos la palabra? Sabes que el temor es parte de una naturaleza humana, temer. Siempre tenemos miedos, tal vez a que seamos atacados, procuramos defendernos. Es un miedo instintivo a veces, pero también hay un miedo y hay un temor tóxico que siempre nos hace dudar y nos hace olvidar que Dios está ahí. Él ha dicho, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ajá. Si quieres tú averiguar estas promesas, abre tu libro y comienza a leerlo. Esta semana yo meditaba en esto, a la luz de muchas necesidades que tengo como hombre y también de mi lucha por no temer, por no tener temor. Y cuando yo encontré esto, fue tan hermoso saber que Dios dice, no te dejaré, ni te desampararé. Ahora, estas promesas están contigo, sí y solo sí, escúchame bien, si estás en Cristo. Si no te interesa Cristo, si decides que Cristo no es para ti, entonces tampoco tienes estas promesas. Y no te preocupes. Siguiendo la diferencia entre un árbol plantado junto a corrientes de aguas, a alguien que no está en Cristo es no como los malos, dice ahí el Salmo número 1, ¿no? Que son como tamo, es decir, como basura, hojas secas. Viene el viento, ¡fum!, y las barre. Eso es todo. Pero este árbol sigue firme, fuerte. Entonces, si tú quieres las bendiciones de Dios, tienes que decirle a Cristo, sé mi Señor, sé mi Dios. No hay otra forma. Y yo te voy a pedir esta mañana que no te vayas sin decirle a Dios, quiero hacer un compromiso de leer más tu palabra, de conocerte más a través de ella. ¿Lo quieres hacer? Y si tú aún no estás seguro de tu relación con Dios a través de Cristo, dile, Señor, yo quiero que me perdones mis pecados. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, porque ese es el principio de las bendiciones de Dios. Oramos. Padre Celestial, estamos delante de ti esta mañana, preciosa, linda. Sí, estamos confrontados por tu palabra preciosa, Señor. Y reconozco que esta semana poco leí. Tal vez ni siquiera abrí mi Biblia para leer. A veces me pregunto, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Valdrá la pena seguirme congregando si yo no he visto cosas extraordinarias, cambios en mi familia, cambios en mí? Pero esta mañana, Señor, he entendido que no se trata de solamente pertenecer a una comunidad, sino estar
enterado de lo que tú quieres para mí y de las promesas que tú has hecho para mí, Señor. Yo quiero que una de las metas que me establezca este año sea estudiar tu palabra, Señor, leerla, buscar, indagar, porque quiero crecer en ti, Señor. No quiero dejar de ser responsable en mi trabajo, con mi familia. No voy a hacer a un lado las cosas de las que soy responsable. Pero tampoco estas van a enseñorearse de mí, de mi tiempo, para no leer. Y yo puedo reconocer claramente cómo el enemigo me abrume de actividades falsas y de necesidades que tal vez ni existen para dejar de leer mi Biblia. Yo quiero saber más de ti, Señor. Por otro lado, también reconozco, Señor, que dudo, pero quiero conocerte más, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido que seas tú el Señor, mi amo, mi capitán, mi maestro. Que me hagas como tú eres cada día, Señor. Y que pueda yo comprobar tu preciosa palabra en mi vida, Señor. Tus promesas en mi vida. Y te doy gracias por Cristo. Gracias por esa salvación, por esa victoria que tú has ganado en la cruz. Por mí, Señor. Gracias, Dios. Amén.